Hola, bienvenidos a todos a una edición más de AICUA. Yo soy Antonella Olazar, propietaria de A&M Craft de la ciudad de Caaguazú, y hoy le traemos una opción súper interesante para el Día del Padre. Sería una caja redonda hecha a mano, forrada, para poner algún regalo en especial personalizado. Comenzamos. Los materiales que vamos a estar utilizando son cartón triplex de 400 gramos, cartulina lisa, preferentemente de 180 gramos para adelante, pegamento, silicona líquida, un cúter, cinta de papel, los moldes que serían para la base y para la tapa. Son de 20 centímetros para una caja diseñada de 20 centímetros de diámetro, una tijera, un lápiz y una regla. Y nuestros detalles para ultimar: un moño y una frase referente al Día del Padre. El primer paso que vamos a tener en cuenta son los dibujos que vamos a trazar en nuestro cartón triplex, la base y la tapa. A no olvidarse que la base tiene 20 centímetros, por lo que la tapa tiene que tener 5 milímetros más que la base, de manera a que pueda entrar bien al cuerpo. Entonces trazamos de esta manera con ayuda de un lápiz la base y la tapa. El cartón triplex tiene un lado opaco, entonces vamos a elegir ese lado para hacer el trazado, de modo a que el lado brilloso quede en la parte interna de la caja. Con ayuda de nuestra tijera vamos a cortar nuestros moldes. Esta sería nuestra tapa, entonces le pongo una T del lado opaco siempre, y nuestra base. El segundo paso sería el de elaborar el cuerpo de la caja. En este caso yo ya traje el cartón cortado de manera a agilizar todo. Nuestra caja va a medir 32 centímetros de alto. Entonces lo que yo hice fue dejar 34 centímetros por 65. El siguiente paso es marcar la altura de nuestra caja de esta manera, 32 centímetros, y hacer una marca con ayuda de nuestro cúter. Tiene que estar bien recto y es solo una marca, no presionar bien, porque va a ser un doblez, entonces no presionamos. Queda de esta manera. Sería para esto la marca. Entonces ahí ya tenemos nuestro doblez. El siguiente paso sería hacer, yo le llamo pestañitas, pero ustedes van a llamarlo como les conviene, ¿verdad? Entonces hago esto. Esto sirve para que nuestro cartón vaya pegada a la base, para que obtenga ahí la forma cilíndrica. Entonces este es el proceso. Queda como unos dientitos, pero yo le llamo pestañitas, de esta manera. Y yo ya traje uno terminado. Tiene que ir hasta el final, de esta manera, y doblar, así. Ahí ya quedan nuestros 32 centímetros de alto para la caja. Ahí vamos a ver la función de nuestra pestaña, que va a ir pegada a nuestra base, de esta manera, para reforzar más la caja, ¿verdad? Para poner inclusive cosas más pesadas. Lo que hacemos es, con ayuda de la cinta de papel al inicio, le colocamos al principio, y ahí ya utilizamos nuestra silicona líquida. Vamos a colocar en las pestañas de esta manera nuestro pegamento, parte por parte, porque la silicona líquida tiene un secado rápido, entonces lo que hago es por parte. Empiezo ahí y ahí le pego
la cinta de papel y le voy dando la forma circular. Y le atajo ahí un rato para que pueda adherirse mejor. Con ayuda de la cinta de papel de vuelta, le aseguramos la parte final. No se preocupen si esta parte no queda bien pegada todavía. Le vamos a ir perfeccionando al finalizar. Lo importante es no soltar esto, porque o si no se nos suelta la pestaña. Entonces le volvemos a asegurar acá con la cinta de papel para que agarre esa forma. Esta parte le volvemos a agregar la silicona líquida. No exagerar demasiado con el pegamento porque deja un acabado no muy prolijo por la parte de adentro. Así queda la parte del cuerpo terminado. Esta parte que no se pegó bien, entonces volvemos a asegurar con nuestra silicona líquida. No se olviden que la base tiene que ser bien fuerte si es que piensan poner cosas pesadas. Inclusive reforzar con otro cartón más, de modo a que quede bien finalizado y bien fuerte. Para la tapa es el mismo procedimiento. Con nuestro molde que hicimos en el cartón y nuestro cartón que va a ser la altura de la tapa. Mide 65 centímetros de largo también y de alto son 6 centímetros y dejamos los 2 centímetros para nuestras pestañas. Entonces marcamos 4 centímetros y con la ayuda del cúter volvemos a hacer nuestro doblez sin presionar demasiado. El mismo procedimiento al principio con nuestra cinta de papel para ayudarle al pegamento y a nuestro molde entonces le agregamos la silicona líquida. De esta manera obtenemos nuestra caja sin forrar. Como pueden ver, la tapa entra perfectamente y al forrar como que queda un poco más gruesita, entonces ahí como que encastra mejor la tapa. El siguiente paso va a ser nuestro forrado del cuerpo. Para nuestro forrado vamos a utilizar nuestra cartulina de 180 gramos. Yo elegí un color rústico acorde al Día del Padre, ¿verdad? Entonces, nuestras medidas para la cartulina son: como que nuestra caja mide 32 centímetros de alto, dejamos 2 centímetros para arriba y 2 para abajo. Entonces, en total son 36 centímetros de alto y de largo tenemos 70 centímetros. Lo que vamos a hacer primero es marcar 2 centímetros de esta manera y hacer una línea con ayuda de nuestro lápiz. Esto es para ayudar que nuestro forro no se nos vaya inclinando, ya que al ser la caja redonda tiende a inclinarse un poco. Entonces lo que hacemos es marcar para que no se vaya inclinando demasiado. Agregamos nuestro pegamento al inicio de la caja en esta parte.
y en los bordes de arriba y abajo. También hacemos por parte el agregado de nuestro pegamento para evitar que se seque. A la gente que le gustan las manualidades pueden probar su paciencia y aprenden en casa, ¿verdad? Ponen en práctica. Pero y si no, nosotros tenemos mucha paciencia, entonces le ayudamos a armar su regalo. Y queda de esta manera. Como pueden ver, la parte de arriba y de abajo sobra nuestros 2 centímetros que marcamos. Lo que hacemos es unos flequillitos en esa parte. De esta manera, para poder doblar y pegar en la parte de adentro, de modo a darle un toque un terminado más prolijo. De esta manera terminamos nuestra parte del cuerpo. En la parte final, con la ayuda de nuestro molde de la base de nuevo, trazamos en nuestra cartulina y le agregamos de modo a tapar todas las terminaciones posibles. En esta parte también va una tirita de 2 centímetros y le tapamos ahí nuestro flequillito de modo a que tapemos todas las terminaciones. Continuamos entonces con nuestra tapa, que es un poquito diferente. Con ayuda de nuestro molde de 20,5 centímetros vamos a trazar en la cartulina de esta manera y vamos a cortar un poco más grande que nuestro trazado. Este bordecito que le dejamos va a ser para unos flequillitos. Con ayuda de nuestro pegamento, bien en los bordecitos y en el centro, vamos a pegar nuestro trazado. De esta manera, presionar bien con ayuda de nuestra mano. Y como pueden ver, ahí nos sobra para lo que sería el flequillo. De esta forma vamos haciendo hasta el final. Doblamos de esta manera y vamos pegando a nuestra tapa. Como el proceso de secado de esta cartulina tarda un poco, voy a ir indicándoles que esto va a ir de esta manera para poder tapar de nuevo nuestros flequillos, rodeando todo. Una vez que nuestros flequillitos se peguen bien, se sequen bien, entonces va de esta manera. Y esta parte que nos sobra, de vuelta le hacemos el flequillo y vamos pegando en la parte interna de nuestra tapa y queda así. Como pueden ver, en la parte interna le añadí de nuevo una cartulina de 2 centímetros para tapar nuestros flequillitos y quedan de esta manera. Ahí tenemos finalizada nuestra caja totalmente forrada. Yo traje un moño hecha de cartulina y le vamos a ir pegando en la parte de la tapa. Y una frase que tiene un toque paraguayo y le vamos a pegar en esta parte. Esto es un vinilo adhesivo que hago en mi plotter de corte. Entonces, con ayuda del transfer le saco y le agrego en la parte del frente de la caja. Para saber el frente de la caja se guían nomás por la terminación y le agregamos esta parte. De esta manera.
con cuidado porque el transfer, al pegarse demasiado a la cartulina, quiere pelar, entonces despacio nomás le sacamos. Bueno, mi emprendimiento lleva por nombre I.M. Craft, como dije, situado en la ciudad de Caaguazú. Mi emprendimiento nació hace 3 años, cuando estaba terminando prácticamente mi colegio, con ayuda de una amiga de Misiones, que está también en el rubro. Conocí después a un grupo de chicas que también están en el mismo rubro y con ayuda de ellas fui puliendo todo lo que es el tema de personalizados y todo eso. Me especialicé más en las cajas, ya que era lo que más se me pedía, y entonces fui puliendo más a eso. Nuestra clientela está compuesta más por los revendedores y mayoristas en cada punto del país. A través de las redes sociales pude llegar a más puntos del país, ¿verdad? Y trabajamos a través de envíos. También tenemos el sector de tarjetería, sublimados, arreglos florales y todo lo que pueda regalarse. Mi sueño como I.M. Craft, tener en cada ciudad un poquito de mis productos para que estemos presentes en cada momento importante de la familia, de la gente. Yo sé que cada emprendedor que haya pasado por acá le estaría agradeciendo por este espacio que nos están dando, porque realmente es una ayuda muy grande, un impulso para nuestra marca. Entonces, para que nos conozcan mejor, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que están dando. De esta manera finalizamos nuestra caja redonda, totalmente de cartón y cartulina. Como pueden ver, en la parte interna quedó con un terminado muy fino. Y esta caja yo diseñé como para poner un termo personalizado y una guampa. Entonces, diseñado con frases referentes al padre. Entonces ponemos dentro de nuestra caja de esta manera. Y ahí tenemos un regalo ideal para papá. Espero que les haya gustado y pongan en práctica también en sus casas. Y nos vemos en una próxima edición de Aikua.